Buenos días a todos. Welcome to service. Bienvenidos al servicio Happy Father's Day. y feliz Día del Padre a todos los padres Let's maravillosos. stand and worship Por favor, pongámonos de pie. Vamos a our adorar. Father. Vamos a adorar a nuestro Padre, que es perfecto de todas las maneras Let's posibles. praise Him, the God of Así light. que vamos a alabar al Dios de la luz. All praise to Him. Alabado sea Él, el Dios de la luz, quien formó las montañas por su poder. Alabado sea aquel que nombra las estrellas, de quien cantan en los cielos. Alabado sea aquel que reina en amor, quien guía las galaxias celestes. A pesar de esto, se inclina para escuchar cada oración, con poder soberano y tierno cuidado. All praise to Him. Alabado sea aquel cuyo amor es visible, en Cristo el Hijo, el Rey siervo, quien dejó atrás su glorioso trono para pagar el rescate por los suyos. Alabado sea aquel que humildemente vino para soportar nuestra tristeza, pecado y vergüenza, que vivió para morir, que murió para levantarse. El sacrificio suficiente. All praise to Him. Toda la alabanza sea aquel cuyo poder imparte el amor de Dios en nuestros corazones, el espíritu de toda verdad y paz, la fuente de la alegría y la santidad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ahora nuestras almas levantamos, nuestras voluntades rendimos a ti, el Dios Trino. Levantamos nuestro canto de alabanza con corazones amorosos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ahora nuestras almas levantamos a ti, el Dios Trino. Levantamos nuestro canto de alabanza con corazones amorosos. You may be seated. ¿Pueden tomar su lugar? Let's begin the service in prayer. Vamos a Father, we iniciar thank este you for servicio this con una time. oración. Coming Señor, to te your damos house. gracias We por thank este you servicio en el que podemos venir that you aquí are ante tu present, presencia. you're here where Sabemos, your Señor, people que are, estás and we presente know that the donde está building tu is not the pueblo. church, but Sabemos, we Señor, are. que el And we are edificio no glad es tu and iglesia, grateful to sino know nosotros. Y that you estamos love us and agradecidos, care for Señor, us de saber enough to be que tú with nos us. amas, We thank you for tú these cuidas things de in Christ's nosotros y que name. estás con Amen. nosotros. Te damos gracias por So esto. we En el want to nombre de welcome Jesús, amén. everyone here. As Queremos darle la I said in bienvenida my a cada prayer, uno que nos it's glad visita el to have día you de hoy. here, whether it's Qué bueno here in the tenerles aquí, sanctuary or ya sea at que estén home. aquí en el santuario o nos We just thank acompañen you desde that sus hogares. Les we have this time and agradecemos this opportunity in de our que week hayan to apartado este step back tiempo durante la and semana para poder meet others tomar as una well as meet with pausa the Lord. y pues podernos reunir con We have otros y some en especial con el announcements, Señor. and Tenemos algunos if you anuncios. would like to, you'll notice Si we a have usted le flowers gustaría, como behind notarán en me la parte de on atrás the tenemos altar, flores or en el some of altar. you call it here an altar. Le llamamos Okay, aquí it's an altar. altar, sí. Um,
Si a usted le gustaría donar flores por cualquier motivo o ningún motivo en particular, por favor, háblele a Cintia. No la he visto esta mañana, pero la puede contactar por correo o usualmente está en la parte de atrás o en la oficina. Nos anima que muchos de ustedes han compartido sus peticiones de oración y también sus acciones de gracias. Por favor, continúen compartiendo estas y la iglesia los continuará manteniendo en oración. Vamos entonces a tener nuestra lectura bíblica que viene del libro de los Salmos, capítulo 146. Por favor, póngase de pie. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo en cuanto hay en ellos. Que todo alabe al Señor, alabado sea el Señor. Continuemos alabando al Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza en la vida y la muerte? Solo Cristo, solo Cristo. ¿Cuál es nuestra única confianza? Que nuestras almas le pertenecen a Él. ¿Quién tiene nuestros días en sus manos? ¿Qué está aparte de sus órdenes? ¿Y qué nos mantendrá hasta el final? El amor de Cristo, en el que estamos. Cantemos, aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. ¿Qué verdad puede calmar el alma turbulenta? Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Y dónde se conocen su gracia y bondad? En la sangre de nuestro gran Redentor. ¿Quién tiene nuestra fe cuando surgen temores? ¿Quién está por encima del tormentoso juicio? ¿Y quién envía las olas que nos acercan a la orilla? La roca de Cristo, la roca de Cristo. Cantemos, aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Hasta el sepulcro, ¿qué cantaremos? Cristo vive, Cristo vive. ¿Y qué recompensa traerá el cielo? Vida eterna con Él. Allí nos levantaremos para encontrarnos con el Señor. Entonces el pecado y la muerte serán destruidos, y nos deleitaremos con alegría interminable, cuando Cristo sea nuestro para siempre. Cantemos, aleluya. Nuestra esperanza es eterna.
Cantemos, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo nuestra esperanza en la vida y la muerte. Cantemos, aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo es nuestra esperanza en la vida y la muerte. Ahora y por siempre confesamos que Cristo es nuestra esperanza en la vida y la muerte. El Señor nos guardará hasta el final. Él es nuestra esperanza en la vida y en la muerte, y no hay nada que temer. El día de hoy respiramos y estamos en Él. Él es un buen Padre. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho con los que te temen. Líbrame del oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos. Dame vida conforme a tu justicia. Salmo 119. Así que es nuestra oración esta mañana, que el Señor nos hable, que podamos escuchar, que podamos estar atentos a lo que Él dice, que podamos recibir su palabra y que Él pueda cumplir sus propósitos para su gloria. Cantemos, habla, oh Dios. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad. Plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí, para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el poder de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz, voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará. Permanecerá
por la eternidad. Junto a ti por fe, yo caminaré. Tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos. Llena el mundo hoy de tu gloria. You may be seated. Pueden tomar su lugar. Let's go to the Lord in prayer. Father, Oremos. we thank you for the Padre, many ministries of the Union gracias Church of por los muchos Guatemala. ministerios We que la thank you, Lord, Iglesia that there are many hands Union Church de to Guatemala serve tiene. your people Tenemos and to muchas serve manos those que that are están sirviendo a not tu here in pueblo, our midst. We pray sirviendo a that we aquellos might que no have están aquí an también outreach to the presentes. community, Señor, te pedimos que to podamos especially to the alcanzar a English-speaking la community, comunidad, en especial a la whoever they comunidad might que be. habla inglés, Father, I donde just quiera que ask that estén. whether it's Señor, te children or pedimos youth or que ya adults, sea que sean Lord, I pray niños, that all of our jóvenes o adultos, ministries would que cada uno de glorify nuestros you, that ministerios we would puedan proclaim the glorificarte a gospel ti, of Jesus Christ. que podamos And I proclamar just el ask, Lord, Evangelio de that Jesucristo. Y everything te we do pedimos, would be a Señor, blessing que to todo lo que those hagamos sea in de your family, bendición but they would para also aquellos que be an están en tu encouragement to familia, those who pero are que not también yet in your sean de family. ánimo para I pray that aquellos we might que have the todavía same no grace están and en tu mercy you familia, had with us que as podamos, sinners, Señor, that we might have the same mostrar esa grace and mercy misericordia, esa on misma those that misericordia cannot que yet tú nos believe you, mostraste, that we might mostrar express esa your gracia y love misericordia a aquellos and que your todavía no te high conocen, que podamos regard expresar for those nuestro you amor created. y nuestro Father, cuidado por we todo, thank you that, Señor. Te like agradecemos in the book of Lamentations, porque you en el tell libro de us that Lamentaciones también nos we've dices done a lot of very de que bad hemos things, hecho and cosas yet muy malas. you love Sin us, embargo, and tú you're nos patient amas with us, y eres and you are paciente kind con with us. nosotros, In fact, you eres even came gentil to con this world nosotros. to Aún tell us how viniste a much este you love mundo us para and to show us decirnos how cuánto much you nos love us. amas y para mostrarnos Father, I cuánto pray nos that amas. Así que, Señor, you would oramos make this known to para que everyone that puedas hacer hears the esto message. conocido We a pray cada for persona, our que puedan pastor. conocer este We pray mensaje. Te that pedimos, the Señor, también message por that nuestro he pastor, delivers, que el like we sing mensaje in que the él trae el song, día de that it hoy, would be tal proclaimed como lo in cantamos, Señor, the que este word mensaje preached, pueda ser the proclamado, que message este of the mismo greatness mensaje of sea Jesus Christ, proclamado, el our Lord mensaje and Savior. de la And to grandeza de nuestro this Señor y and to Salvador. him we pray. Gracias, So let Señor. us En el pray nombre de now Jesús. the Amén. Lord's Prayer. Ahora vamos a orar el Padre Nuestro. Have it yet? It's supposed to be projected up. Hopefully, you all have it Ahorita va a estar memorized. proyectado en But las I'll lead. pantallas, pero también esperamos Our que ya lo Father, hayan who art in memorizado. heaven, Padre hallowed nuestro be que thy estás en el name. cielo, Thy santificado kingdom sea tu come, nombre. thy will be Venga done tu reino, on earth hágase as tu it is in voluntad en la heaven. tierra como en los Give us cielos. this day our Danos daily hoy nuestro bread, pan de cada and día forgive us y our perdona sins as we nuestras forgive ofensas, those así who como sin nosotros against perdonamos us. a aquellos que nos And lead us ofenden. not into Y no nos temptation, dejes caer en but deliver tentación, us from mas evil. líbranos For del thine mal, is the kingdom, porque tuyo es el the reino, el power, poder y and the la glory gloria, forever. por los siglos de los Amen. siglos. Amén. Isn't the world of the technical wonderful? ¿No es el mundo tecnológico maravilloso? It seems like always one way or another, either what Pareciera goes que out onto the de una internet forma or u what otro, ya happens sea lo here que salga al in the internet o lo que sanctuary, sucede aquí en el santuario, doesn't work right. siempre hay algo que Just no to remind funciona us that we have an enemy bien. who wants to Y destroy pues esto God's nos work, recuerda de que hay un enemigo and to que quiere remind us that destruir the la Lord obra de can Dios. work Y también nos in the recuerda midst de of all que kinds Dios of puede obrar circumstances. en medio de cualquier tipo de circunstancia. I don't like to preach the same No me message gusta twice, predicar un mensaje dos but veces. Peter sets a Sin precedent embargo, Pedro también sentó indicating un that precedente sometimes indicando that's que a worthwhile. veces
Eso vale la pena. In 2 Peter chapter 1, he tells En el libro de the Segunda de church Pedro, that capítulo he's 1, going él to le dice a la remind iglesia us de que of va a something we all recordarles know, de algo que todos so that sabemos, after he's gone, para que we después de won't que él forget ya the no esté, message. no olviden el mensaje. 2,000 years later, we still 2000 años remember después, todavía that recordamos message. ese mensaje. Galatians 5 Y en el libro de presents that Gálatas, kind of capítulo 5, message. también encontramos ese tipo de We've mensaje. preached it before, Ya lo hemos but predicado we all need to antes, be pero reminded todos repeatedly necesitamos recordar of its truth varias because it's veces important. sus verdades porque son And that importantes. message is especially Y este valuable mensaje es en in the especial context valioso en el of the book of contexto Galatians, del libro de which is Gálatas, where it's found, but it's que es also donde se the point encuentra. we've come to in Pero our study también of the book of Galatians es el this morning. punto al que hemos llegado This en is, nuestro in estudio my de mind, Gálatas. it's Así the que most en mi mente, important message este es el mensaje in the más book of importante Galatians. que se encuentra en el libro de los Gálatas. Relates to our experience Y tiene que ver con as nuestra we grit experiencia our teeth a medida que nos mordemos los dientes, intentamos más, nos esforzamos por hacer aquello que se supone que debemos de hacer. ¿Han enfrentado ya ustedes la experiencia, han experimentado el esfuerzo de intentar vivir una vida cristiana y después darse cuenta que todavía combatimos, luchamos con el pecado? ¿Se han desanimado al confiar en algunos cristianos y después descubrir de que esos cristianos no cumplieron o los decepcionaron? Si usted ha experimentado cualquiera de estas o ambas, entonces este mensaje es para usted el día de hoy. Y Pablo aquí aplica la doctrina de andar con Dios para mostrarnos cómo andar diariamente como hijos de Dios. Explica la lucha que el pueblo de Dios experimenta. En el libro de Romanos, capítulo 7, Pablo nos informa de que él experimentó esa misma lucha en su propia vida. ¿Por qué entonces nosotros queremos hacer aquello que es correcto, pero no lo logramos muchas veces? Cuando estamos determinados a intentar más, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 18, Pablo describe el conflicto que existe entre la carne y el espíritu. Y él dice, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En la mayoría de traducciones, aún la Nueva Versión Internacional, lo traducen como la carne. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Porque esta, es decir, la carne, desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Así que él deja bastante claro en ese pasaje, y lo veremos también a medida que avancemos, cuán claro lo deja, que la vida espiritual es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros y no de nuestros esfuerzos. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, no intentamos satisfacer nuestros deseos. Y a veces la gente no entiende este pasaje y otros porque no entienden cómo Pablo está utilizando la palabra carne, o lo que la Nueva Versión Internacional tradujo como naturaleza pecaminosa. A veces lo entendemos de manera opuesta, es en especial cuando lo traducimos como naturaleza pecaminosa, porque aquí la carne de la cual habla Pablo es nuestro esfuerzo por lograr algo, mi intento por hacer aquello que yo quiero hacer. Y Pablo señala aquí
de que Even nuestros our esfuerzos, best effort aún nuestros mejores is never good esfuerzos, enough nunca serán to lo earn suficientemente salvation, buenos para lograr la nor is it good salvación, enough to earn God's para approval. ganarnos la aprobación de When we are Dios. controlled by the Holy Cuando Spirit, somos controlados por we el don't Espíritu have the Santo, struggle no of people tenemos who are esa trying to lucha live by the de la rules. gente que sí está intentando vivir por medio de las leyes, Like all cumpliendo people, leyes. we want to Como toda la exert gente, ourselves queremos and triumph. pues esforzarnos, triunfar, But we never accomplish pero nunca victory logramos la victoria this way, by de esta manera, exerting es ourselves. decir, The esforzándonos victorious mucho. life is a different La vida kind of victoriosa life. es It's a una vida life diferente, controlled es una vida by the Holy controlada Spirit. por el Espíritu Santo. And we experience Y nosotros continuous experimentamos lucha because there's a continua battle going on porque existe una inside us. batalla que existe dentro What de I nosotros. am, Aquello que what yo I soy, do, aquello que yo what I hago, desire aquello que yo is in deseo, constant conflict está en constante with the Holy conflicto Spirit con el Espíritu and Santo what He wants to do y lo in que us. Él quiere hacer en nosotros. When I do my work, Así que cuando yo hago mi God obra, can't do entonces His work Dios no in puede me. hacer su obra en mí. And the battle arises Y esa because lucha the se flesh, genera porque la carne, who I am, me, es decir, quien yo soy, wants to do mi its yo, thing, quiere hacer lo and suyo. the Holy Spirit wants Y el to Espíritu do Santo His work. quiere hacer su us. obra en nosotros. God's word Así que la palabra and de our Dios experience along y with también it nuestra assure experiencia con us ella nos that the aseguran conflict between de que el our conflicto effort entre and nuestros the Holy esfuerzos Spirit y el go on Espíritu our Santo whole life. continúa durante toda We nuestra struggle with vida. that conflict every day Luchamos of con our ese lives, conflicto todos los días de nuestra and we vida never outgrow it. y nunca logramos vencerlo. In verses 19 through Y en los 21, versículos 19 al 21, Pablo nos dice, ¿qué es lo que genera aún nuestro mejor esfuerzo? Y de hecho es una perspectiva bastante negativa. No es algo bonito lo que dice acá, pero nuestra naturaleza produce su fruto en nosotros. Así que en los versículos 19 dice que las obras de la naturaleza pecaminosa, es decir, de nuestra carne, se conocen bien. Ese es decir, el tipo de cosas que nosotros generamos: la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los resultados de nuestros mejores esfuerzos son feos. Nuestros mejores esfuerzos no producen aquello que queremos. Nuestros mejores esfuerzos generan todo tipo de pecados. Y Pablo expresa esto en 4 categorías, en 4 tipos de pecados que nuestros esfuerzos generan. La primera categoría son los pecados sexuales. Habla acerca de inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Cuando nosotros hacemos lo nuestro, cuando nosotros hacemos o nos conducimos de acuerdo a nuestros esfuerzos, esas son las cosas que se generan. Nuestra carne, nuestros esfuerzos generan pecados sexuales. Pero eso no lo es todo. El hacer nuestra voluntad también produce pecados religiosos. Los esfuerzos humanos producen pecados
religiosos como la idolatría y brujería. The Old Testament is filled El with Antiguo Testamento demonstrations está of lleno when de people demostraciones had their way, de cuando la what it gente looked hacía like su in terms of voluntad. religious ¿Qué practice, hacían ellos en worshiping torno our a way, sus prácticas religiosas? us telling God what he should do, Como diciéndole a Dios qué worshiping hacer, other gods. adorando a otros dioses. Those are the kinds of things that our efforts Esas produce. son las cosas que generan nuestros esfuerzos. A third kind of sin he mentions, El tercer and tipo it's de the pecado biggest, que él menciona, y de bulkiest hecho in pues the es group, el grupo and looks the mayoritario, most like what most of us deal y with, pues parecieran como are los the más social comunes, sins. son los pecados 8 out of sociales. 15 of Y the 8 de things he los mentions 15 que se mencionan acá deal with these. tienen que ver con estos. Majority of sins from La our mayoría efforts deal with de relationships. los pecados tienen que ver con nuestras relaciones con otros, con hacernos enemigos, con Jealousy, las discordias, anger, con los celos, ambition, con la ambición, disputes, con las rivalidades, dissension, con las disensiones, factions. con los sectarismos, con la envidia. Now, as you look at this list, you see Ahora, al ver the esta list lista, begins vemos with que big la sins, lista it ends with inicia big sins, con los but here grandes in the middle pecados are these y termina little con sins. pequeños pecados, y en medio Now, vemos we've como said los numerous pecados times, and pequeñitos, ¿no? undoubtedly you've heard me say Y it, ustedes me han that the escuchado difference decir between antes que the a veces la biggies and diferencia, the little creemos, sins are de los pecados the grandes y de biggies los are the ones pequeños that es que los somebody pecados else grandes son aquellos que alguien commits. más comete, ¿verdad? The little ones are the ones Y los that I pequeños do. pues son aquellos que uno comete. And there's probably some truth to that. Y quizás hay alguna verdad en esto, pero cuando vemos esta lista, quizás nosotros no hagamos los primeros, pero seguramente sí batallamos con los de en medio, con los pecados pequeños. Pero estos pecados pequeños son parte también de la misma lista que mis propios esfuerzos producen, así como los grandes. Y todos vienen de adentro de nosotros cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Y Pablo nos dice de que aún estos pequeños pecados, cuando caracterizan nuestra vida, si ellos se convierten en nuestro patrón de vida, entonces son una demostración de que no somos realmente parte del pueblo de Dios y prevenirán que entremos al reino de Dios. El cuarto grupo de pecados de nuevo regresa con los grandes y los he caracterizado como los pecados de las fiestas. Nuestros esfuerzos también generan pecados de fiestas como las borracheras, orgías y cosas parecidas. Así que aquí Pablo dice, bueno, a menos que no haya mencionado algo, quizás usted se escapó de los pecados anteriores, quizás no hace alguno de estos. Pero miren, yo voy a agregar aquí, dice Pablo, y cosas parecidas. Y eso nos hace pensar de que cosas similares están incluidas en esta lista de cosas que Pablo está diciendo que son las que producimos cuando nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, con nuestros esfuerzos. Cuando decimos, prefiero hacerlo solo. Estas son las cosas que se producen. El resultado de nuestros esfuerzos es de hecho el opuesto de aquello que queremos ser. Y es imposible poder vivir una vida cristiana, poder vivir una vida que agrada a Dios a través de mis esfuerzos. Y cualquiera que es caracterizado por estas cosas no tiene parte en el programa de Dios, es decir, no son salvos. Pero eso no significa que si usted cometió uno de estos, pues está frito, ya está pues arruinado.
Si fuera así, todos estuviéramos arruinados. Pero eso no es lo que dice, porque todos batallamos con alguno de estos pecados cuando batallamos con nuestra propia naturaleza. Aún Pablo dice que él no hace aquello que quiere hacer, así que él también está con nosotros en ese mismo grupo. Pero si estos pecados marcan nuestro estilo de vida, entonces esto está mal, porque estas son las características que marcan o que son una demostración del mundo. Así que nuestros mejores esfuerzos, cuando intentamos más, esto produce esfuerzos y frutos humanos, el mismo tipo de resultado que también producen los esfuerzos de otras personas. Y nunca son suficientemente buenos. Nuestros esfuerzos nunca generan una vida cristiana, no generan esa vida que Dios aprueba. Así que Pablo aquí presenta en contraste aquello que está en contraste a aquello que produce mi vida. Él nos muestra aquello que produce el Espíritu Santo cuando Él está obrando en nuestras vidas. Se menciona del versículo 22 al 23. Esta es la perspectiva positiva, lo que produce el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce buenos frutos en nosotros cuando andamos por medio de la fe, por el poder del Espíritu Santo. Él produce su fruto en nosotros. En el versículo 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y yo diría que esta es de hecho una lista parcial de las cosas que produce el Espíritu Santo. Son las cosas que produce el Espíritu Santo y caracterizan a las personas que son controladas por el Espíritu Santo, que distinguen a las personas que son controladas por el Espíritu Santo de las personas del mundo. Y aquí se mencionan 9. Inicia con el amor. Algunas personas dicen que este es el fruto del Espíritu y las demás se derivan de esta. Pero seguramente hay una relación entre estas. Pero tenemos, a veces un concepto mundano acerca de qué es el amor. El amor, sin embargo, que produce el Espíritu Santo, no es el mismo tipo de amor que el mundo piensa cuando dice amor. Porque el amor humano está basado en las apariencias o en el mérito. Está basado en aquello que hace o que logra para mí, es decir, que haces tú por mí, porque quizás tú eres atractivo para mí, porque haces algo por mí, entonces por lo tanto te amo. Pero la Escritura deja bastante claro de que el amor que Dios nos demuestra no está basado en nuestro mérito ni en nuestra apariencia. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos agradecidos por esto. Pablo nos dice, de nuevo en el libro de Romanos, que mientras éramos todavía pecadores, cuando todavía estábamos en rebelión contra Dios, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que hace el amor de Dios y no se basa en nuestro mérito o en nuestra apariencia. El amor de Dios busca el bien de aquellos que ama, no importa el costo. El segundo fruto que se menciona es la alegría. De nuevo, no es el tipo de alegría en el cual pensamos usualmente. No está hablando así como de sonrisitas y risitas. El tipo de alegría a la cual se refiere no depende de las circunstancias externas. En el libro de Filipenses, Pablo nos dice de manera repetida de que en medio de las luchas por las cuales él estaba pasando, que también la iglesia estaba pasando, debemos estar llenos de alegría, debemos de regocijarnos. Y esto no depende de nuestras circunstancias externas. De hecho, es más evidente cuando nuestras circunstancias no son tan buenas.
Third fruit he mentions is peace. Y el tercer fruto que menciona es la paz, una paz interna, cuando el mundo alrededor nuestro está en crisis, en agitación. Y de nuevo esta paz que Dios da no depende entonces de las circunstancias en las que nos encontremos. Esta paz es una paz interna que está en medio de la crisis, cuando las cosas no están sucediendo de la manera en la que nosotros queremos. Aún ahí podemos experimentar la paz de Dios que el Espíritu Santo nos da. El cuarto fruto que se menciona es la paciencia. Y ahora hay dos tipos de paciencia, o dos palabras para la palabra paciencia. Una de estas es la palabra que significa como soportar una carga, es decir, soportar pacientemente, soportar los momentos difíciles, cargar algo, soportar una carga. Pero esta no es la palabra que se utiliza acá. Esta es la palabra que la Reina Valera traduce como un sufrimiento largo. Habla acerca de ser pacientes y lentos para la ira, es decir, el aguantar a personas que no son fáciles de aguantar o llevarse bien con ellas. Y solo el Espíritu Santo puede producir ese tipo de paciencia. En medio de circunstancias difíciles, cuando estamos batallando con las personas que nos rodean y la forma en la que están actuando, el Espíritu de Dios nos da paciencia, paciencia para ser lentos para la ira, en medio de la lucha. Luego viene la paz, la amabilidad. La amabilidad pues incluye benevolencia y misericordia. Es decir, alcanzar a las personas, ayudar a las personas cuando están pasando por momentos difíciles. Y luego bondad, reconocer lo que es bueno y hacerlo. El séptimo que menciona es la fidelidad. Esta palabra es muy interesante porque es como una espada de doble filo. Y cada vez que aparece la palabra tenemos que pensar y reflexionar, ¿cuál de estas dos ideas está comunicando? Porque la palabra se refiere a la confianza en ambas vías. La palabra a veces se utiliza para referirnos a nuestra confianza en alguien. Y a veces, del otro lado, se refiere a alguien que es digno de confianza, a alguien que es fiel. Y pues la mayoría de nuestras traducciones se refieren como a fidelidad, pero en realidad yo creo que Pablo aquí está viendo ambos lados de la moneda. El Espíritu Santo produce la capacidad de que nosotros podamos confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles. Confiamos en Él. El Espíritu de Dios nos da la capacidad de confiar en Dios cuando las cosas se están desboronando en el mundo que nos rodea. Y a la vez, yo creo que también nos está diciendo que el Espíritu Santo produce una persona fiel, una persona que es digna de confianza. Así que a medida que el Espíritu Santo produce su fruto en nosotros, podemos confiar en Dios en medio de la oscuridad, pero a la vez también podemos ser una persona que sea fiel y digna de confianza para los demás. Es decir, que hacemos aquello que decimos que vamos a hacer y que andemos de una manera que agrade a Dios. El Espíritu Santo produce eso en nosotros. Y luego vemos aquí la humildad. Usualmente cuando pensamos en humildad, a veces también se traduce como manso o dócil. Y como nos imaginamos como una persona como suave, simplemente como que nunca confronta a nadie. Pero mantengan por favor presente que Moisés también se le mencionaba como una persona la más humilde o dócil. También Jesús, una de sus características era manso,
pero él también tenía el carácter para poder enfrentar a personas, como lo hizo en el templo. Así que esto no contradice su mansedad, su humildad. Así que la idea aquí es la idea de tener un poder bajo control. No es la idea como de que no tener poder, es decir, de permitirle a alguien que camine sobre nosotros, sino es una persona que es capaz de dar órdenes y a la vez poder someterse a alguien más y estar dispuesto a ser enseñado, es decir, alguien que se le puede enseñar cosas. Y finalmente, el noveno fruto es dominio propio. Esa es esta autodisciplina. Y hay muchas formas en las que se traduce eso. Y aquí se ve acerca de la disciplina propia, como las de los atletas. Nosotros nos disciplinamos a nosotros mismos para la batalla. Nos disciplinamos a nosotros mismos para poder correr la carrera de manera correcta. Ahora, en la conclusión, Pablo dice, no hay ley que condene estas cosas. Vivir de tal manera no nos pondrá libre de conflictos. Así que estas no son cosas que sean condenadas por la ley. El fruto del Espíritu y los frutos del Espíritu son cosas que únicamente el Espíritu puede producir en nosotros. Seguramente no producen o no son producidas naturalmente por Ralph. Si alguna vez ha visto alguno de estos frutos producidos en mí, créanme que son porque Dios los ha producido en mí, no por mí. De allí vienen. Así que describe en realidad el carácter de Dios. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros como la naturaleza de Dios. Así que aquí hay dos alternativas y quiero pues ponerlas lado a lado. Pero también quiero que noten algo acá. A menos pues que no hayamos entendido el punto. Frecuentemente la gente pregunta, y yo creo que está bien, ¿cuál de estos dos frutos es nuestra experiencia diaria? ¿Lo que produce la carne o aquello que Dios produce? ¿Cuál de estos caracteriza nuestras vidas? ¿Quién está a cargo? ¿Estoy yo a cargo haciendo lo mío o está Dios a cargo haciendo lo suyo en mi vida? ¿Estoy yo intentando estar a cargo? Y aquí vemos una advertencia. No intentemos vivir de esta manera en nuestras fuerzas. No se digan a sí mismos, bueno, yo quiero ser así, entonces yo voy a esforzarme un montón para ser así. Porque si lo hace, entonces no entendió el punto. Si uno intenta mucho, entonces obtendrá esto, no lo otro. Esto no viene de mis esfuerzos. Así que no cometan el error de decir, bueno, yo elijo los frutos del Espíritu, yo quiero ser así, entonces me voy a esforzar mucho para ser ese tipo de persona. Porque les garantizo que en una semana no lo habrán logrado y no van a estar contentos. Así que no hagan de esto una lista de revisión por la cual deben de vivir, porque este es fruto que solo el Espíritu Santo produce en nosotros. Nuestros esfuerzos nunca producen esto. Si queremos ser como Cristo, pero nos encontramos más como las personas que nos rodean, entonces el problema no se va a resolver al intentar más. Ese esfuerzo simplemente produce más fruto humano, este tipo de cosas. Así que él concluye esta sección con una exhortación, con una invitación a vivir por el Espíritu y no por nuestros esfuerzos. En los versículos 24 al 26. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos.
Since we live by the Spirit, since Si we el Espíritu have nos da life vida, by the Spirit of God, let us andemos keep in step with the guiados Spirit. Let us por el walk Espíritu. that way. Andemos entonces de esa manera. Let us not become No dejemos conceited, que la vanidad provoking, and nos envying lleve a each other. irritarnos y envidiarnos unos a The otros. spiritual life Así que la vida is not espiritual about trying to no do se it trata acerca de ourselves. intentar hacerlo nosotros. You see, now we get that when it comes to Cuando salvation, don't we? hablamos acerca de la salvación, pues entendemos esto, ¿verdad? Que las personas que han confiado en Cristo Jesús dejan de intentar ser suficientemente buenos para salvarnos a nosotros mismos. Sabemos que eso no funciona. Nos damos cuenta que nuestros esfuerzos nunca serán suficientes para salvarnos. Tenemos vida a través del Espíritu, Not through our efforts. no a través de nuestros esfuerzos. And now Paul wants us to Y ahora Pablo understand también that quiere that que same entendamos principle de que ese applies mismo principio to daily también living. aplica a la vida We diaria. don't walk Nosotros no by andamos our efforts por nuestros any more esfuerzos, than we save ourselves nada by our más, efforts. así como tampoco nos podemos salvar a nosotros mismos. Así que Will el, never give us the power to do it. tener el deseo nunca nos dará el poder de hacerlo, porque tenemos vida a través del Espíritu y por lo tanto andamos por el Espíritu, Through his strength a través de su and fortaleza his control. y a través de su control. If we Y si live nosotros by him, if vivimos that's where our por life Él, comes from, si de allí proviene nuestra then vida, we ought to walk that entonces way. debemos de andar de esa manera. Which brings him to his final statement, Y esto which nos is, lleva a su última conclusión, when que es, that is produced in us, cuando eso se produce en there's nosotros, no basis for entonces no hay ninguna base para bragging. jactarnos, Genuine spiritual life porque una eliminates vida boasting. genuina elimina el jactarnos o alardear de nosotros mismos, elimina ese sentido de espiritualidad superior. If he produces his Si fruit Él in us, produce su fruto en nosotros, entonces no tenemos ningún motivo de jactarnos del cómo vivimos, he produces it. porque Él produce esto. Paul urges us, Y Pablo nos choose anima, the way of faith elijan el by the camino power of the Holy a Spirit. través del Espíritu Santo. Elijan el The camino ability de to la walk fe. that way comes from Y la God, capacidad de not from andar de esa us. manera viene de Dios y no de So nosotros. let me tie this Así que together vamos with a atar three esto thoughts that express con what I tres think is pensamientos Paul's main que idea creo in this que passage. expresan los puntos First, principales de Pablo by acá. our effort, Primero, por nuestros we esfuerzos produce fruit that producimos can never fruto please que God. nunca podría agradar a Dios. Es decir, por nuestros can't save esfuerzos no me pueden Nor salvar can it make me y godly. tampoco me pueden hacer una persona cristiana. Second, Segundo, both our salvation tanto nuestra and salvación our daily como walk with God nuestro andar diario are the con work Dios of God's Spirit son la obra del Espíritu de lives in Dios us. que habita en nosotros. And finally, both Y our finalmente, salvation tanto and nuestra our daily salvación walk with God como nuestro andar are diario never con Dios produced by our nunca son efforts producidos por and our nuestros strength. esfuerzos o nuestra The fortaleza. Holy Spirit Así que es el doesn't Espíritu control our de life. Dios. Si el Espíritu de Dios Will no never controla nuestra satisfy vida, entonces God's nunca desire for his satisfaremos el So, deseo how de should this Dios, affect our la lives? voluntad de Dios. ¿Cómo entonces esto debería de The afectar ability to nuestra walk vida? with God La capacidad de andar from the con Holy Dios Spirit, proviene del Espíritu Santo not from our best efforts. y Let me no give de you nuestros mejores several esfuerzos. examples. Y les voy a I've dar seen algunos churches ejemplos. He visto, por ejemplo, decided, iglesias we're gonna que deciden, try bueno, really hard vamos to a please intentar God in muy our fuerte church. de agradar a Dios en nuestra iglesia. The result is Y el resultado 400 people fight es que among themselves about 400 how to do it. personas están peleando, decidiendo cómo es What's the eso, problem? cómo deberían de It's the same agradar a Dios. problem Paul ¿Y cuál es el struggles with problema in Romans entonces? Es 7. el mismo problema que menciona aquí Pablo en Romanos 7, we don't que do. aquello que queremos hacer no lo hacemos. How do we try to make it Así work? que, ¿cómo hacemos que esto funcione? Angry people
Las personas que están enojadas o molestas deciden y se dicen a sí mismos, yo sé que estar pues enojado o enojada está mal, entonces voy a dejar de estar enojado con mi esposo o con mis hijos. Así que se muerden la lengua y dicen, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Y la siguiente noche que llega esta persona de trabajar, alguien dice algo pues malo y luego pues salimos disparados otra vez. ¿Qué sucedió? Seguimos intentándolo solos. Hasta que nos demos cuenta de que no lo lograremos. Nunca le pediremos, nunca lo lograremos. Tenemos que pedirle a Dios de que nos cambie de adentro hacia afuera, de que Él produzca su fruto en nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo y no de nuestros esfuerzos. O quizás pensemos en las personas que se centran en sí mismos, que piensan pues en tener sus necesidades cubiertas. Y eso lo escucho mucho en las consejerías maritales. Y ahora, pues, dicen, bueno, sí, me doy cuenta que entonces mi actitud no está bien, no es adecuada, voy a pensar en las necesidades de mi esposa, le voy a prestar más atención a mis hijos y a sus necesidades. ¿Y qué pasa el siguiente día? Yo llego del trabajo el siguiente día y simplemente quiero sentarme, leer el periódico y ver el partido de fútbol. Y dicen, no puedo tener un momento para mí mismo en silencio. De nuevo estoy pensando en mí mismo. Así que, ¿cómo puedo desenfocarme y quitar ese centro de mí mismo? Bueno, pues aquí nos dice este pasaje que solo el Espíritu de Dios puede producir esa actitud en mí. Tengo que confiar en Él para que Él me cambie, porque yo nunca lo lograré solo. Ahora voy a unir mi voz a la de Pablo. Quizás no haya yo mencionado su problema, así que agregaré y cosas así. Así que mordernos la lengua y decir, bueno, voy a intentar más la próxima vez, no va a funcionar. Porque es la obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros y que genera esa capacidad de andar con Dios, la capacidad de ser aquello que Dios quiere que seamos. Esa proviene del Espíritu de Dios y no de nuestros esfuerzos. Aún nuestros mejores esfuerzos solo producirán esfuerzos humanos. Oremos. Padre, estamos agradecidos por la confianza que tenemos de que tú nos has dado tu Espíritu. Estamos agradecidos porque Él está obrando en nuestras vidas y que a pesar de que no siempre es evidente en cada acción que tomamos, estamos agradecidos porque no éramos los que solíamos ser y estamos agradecidos por la evidencia de que Él está obrando en nosotros. Y Padre, te pedimos para que tu Espíritu tome control de nuestras vidas, que produzca tu fruto en nosotros y que a medida que la gente vea nuestra vida, esto pueda producir curiosidad de aquello que has hecho en nosotros y que pueda enfocar la atención de la gente no en nosotros, sino en ti. Utilízanos, Señor, para este propósito, para tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por favor, pónganse de pie. Vamos a cantar en mi vida, Señor. En mi vida, en mi iglesia, en mi hogar, Señor. Sé glorificado. En mi vida, Señor. Sé glorificado. Sé glorificado. En mi vida, Señor. Sé glorificado hoy.
en mi hogar, Señor. Sé glorificado, sé glorificado. En mi hogar, Señor. Sé glorificado hoy. En tu iglesia, Señor. Sé glorificado. Sé glorificado. En tu iglesia, Señor. Sé glorificado hoy. Sé glorificado hoy. May the God of peace Y ahora que el Dios de paz equip you with everything los good equipe for con doing todo lo His bueno will. para hacer su voluntad, And may He work in us what y is que Él obre en pleasing to nosotros Him lo que le agrade a Él through Jesus a Christ, través de to Jesucristo, whom be glory a quien sea la forevermore. gloria por los siglos de los siglos. Amén.